Saludos compañeros, espero que estén bien. A continuación vamos a hablar sobre los artistas que se mencionan dentro de esta lectura. En la lectura no se mencionan sus biografías, pero es importante resaltarlas a continuación. Primero vamos a hablar de Manuel de la Cruz González. De los tres artistas, él es el único que ya falleció en 1986. Sus comienzos como pintor se remontan a finales de los años 20 y la década del 30, dentro de lo que se conoció como la generación nacionalista, un grupo de artistas que buscaban resaltar lo autóctono, en especial el paisaje campesino del Valle Central. Este grupo se preocupó por trabajar temas costarricenses y romper con la costumbre de copiar lo europeo. En los años 50 evoluciona de su obra pictórica hasta perfeccionar el estilo abstracto geométrico. De esa manera se convirtió en uno de los impulsadores del arte abstracto en Costa Rica, junto con Lola Fernández y Rafael Felo García. Recibió los Premio Nacional de Pintura de Aquileo J. Echeverría en 1967 y el Premio Nacional de Cultura Magón, el máximo galardón de la cultura costarricense, en 1981, entre otros de igual relevancia. El siguiente artista es Rafael Ángel García, o más conocido como Felo. Él estudia en Londres, donde se encuentra respuesta a sus inquietudes pictóricas en el expresionismo abstracto. En Costa Rica, junto con otros artistas, forma el Grupo 8, impulsando el arte abstracto y realizando diferentes actividades culturales que llenaron el vacío existente. El tema central son los barrios marginales, con casas de materiales muy pobres como cartón, latas o madera. No aparece ninguna figura humana, pero sí intuye su presencia mediante elementos como la ropa tendida, los cables de electricidad y las luces. Considera el color como un medio de expresión artística per se, siguiendo la corriente del expresionismo, que supone lo expresivo, lo emocional, resaltando en el color, el dinamismo y el sentimiento como componentes más relevantes de la obra. La siguiente artista es Lola Fernández Caballero, es una pintora costarricense colombiana. Se considera en la actualidad una de las personalidades más destacadas de la pintura costarricense, cuyo prestigio ha rebasado las fronteras nacionales. Estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica. Entre 1949 y 1950 se especializó en óleo y fresco en la Universidad Nacional de Bogotá en Colombia. En 1954 a 1958 cursó estudios de posgrado en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, y viajó por Europa, Marruecos y Medio Oriente, así también como lugares de Asia. Fue la única mujer del Grupo 8, un colectivo artístico fundado en 1961 que sacudió las bases de la plástica costarricense, dominada entonces por la generación nacionalista. En 1958 hizo una de las primeras exposiciones de arte abstracto en Costa Rica. Entre los premios recibidos destacan el primer lugar del segundo Salón Anual de Artes Plásticas en 1973, el Premio Nacional de Pintura Aquileo J. Echeverría en 1989 y el Premio de Cultura Magón en 1995 y el Teodorico Quirós en 2007. Lo que pretende esta lectura a modo de introducción es resaltar cómo a través del arte visual, en este caso, se puede ver las transformaciones sociales que tenía Costa Rica en los años 70. El tema eje de esta propuesta constituye el interés o el análisis semiótico de la obra artística como fuente de información y conocimiento que permite encontrar los significados propios de la transición de lo abstracto a la neofiguración mediante la concepción teórica de la pintura como producto social y cultural. Se desarrolla un estudio que observa el proceso de permutación en el arte costarricense, concretamente la transformación que se produce del arte abstracto al de la neofiguración a través de las pinturas de estos tres artistas ya mencionados. A modo de un acercamiento teórico-metodológico, se menciona lo que es un análisis semiótico. Es fundamental considerar los tres niveles, en este caso que corresponden al funcionamiento de los signos: el sintáctico, el semántico y el pragmático. Esto permite realizar una interpretación del significante, el significado y su practicidad en el contexto. A nivel sintáctico se analizan las relaciones entre los signos, a nivel semántico las cuestiones referentes al significado de los signos y a nivel pragmático las relaciones que se establecen entre los signos y sus usuarios. Respecto al constructo conceptual del arte abstracto, dentro de la lectura hay una pequeña discusión respecto a la diferencia entre tres conceptos: el arte no figurativo, el arte no objetual y el abstraccionismo. El autor de la lectura cita a diferentes personas que tienen sus diferentes opiniones respecto a esto, pero al final se explica, según el autor, que estos tres conceptos son similares y se trata de encasillar siempre en el mismo lugar, ya que es algo muy subjetivo para muchas personas. Todo depende del tipo de artista que esté trabajando con estos tipos de conceptos, pero al final se define como una representación de la realidad, pero es una realidad que va en temas más sentimentales, temas de relaciones humanas, temas sociales, pero no necesariamente tiene que ser a través de figuras específicas que representen exactamente la realidad. Respecto al constructo conceptual de neofiguración,
Este es un concepto que se explica ampliamente dentro de la lectura, pero en resumidas cuentas, la neofiguración es una vuelta a la figuración. Hay tres conceptos que se han venido trabajando. Primero que nada, la figuración trata sobre el arte que representa la realidad en figuras que todos, por así decirlo, entendemos, que fue en los años antes de 1950. Por grupos como los nacionalistas representaban lo que era el arte campesino, en este caso sobre la vida cotidiana de las personas, pero no necesariamente temas sociales importantes. Después vino lo que fue la abstracción, en este caso fueron un movimiento que pues inició en los años 50, ¿verdad? Por estos artistas que se mencionan en la lectura. Y lo que refiere a neofiguración es cuando estos artistas se dan cuenta que el abstraccionismo no representa temas sociales específicos del país en ese entonces y tienen una vuelta a la figuración, por eso se le llama neofiguración. Respecto a la primera bienal centroamericana de pintura, en resumidas cuentas, en la lectura se menciona que el Consejo Superior Universitario Centroamericano en 1971 realizó una convención, básicamente, donde se trataba de reconocer y informar sobre el arte centroamericano. En este caso, Costa Rica no recibió, en gran mayoría de casos, no recibió ningún reconocimiento debido a que las pinturas o el arte que se llevó en ese entonces no representaba una realidad social tan importante que pudiera cambiar la manera de cómo se ve el arte en Costa Rica, por lo cual en otros países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá tenían situaciones un poco más conflictivas que dieron paso a una nueva forma de representar lo que es el arte de esos países. En Costa Rica se estaba haciendo una copia básicamente de lo que es el arte norteamericano europeo, en este caso del abstraccionismo, que fue impulsada por estos artistas en los años 50, 60, y para cuando llegó esta primera bienal fue cuando empezó lo que fue la neofiguración del arte costarricense. Además, para los salones nacionales de artes plásticas se pudieron notar diferentes cambios. En este caso, después de esta primera bienal se inició un nuevo movimiento, la neofiguración. Por lo tanto, se dejó de lado lo que fue el abstraccionismo y se empezó lo que fue la neofiguración en el país, que trató de enfocar sus temas en temas un poco más realistas de Costa Rica, en este caso temas sociales. Costa Rica, como mencioné, no tenía esos problemas tan graves, pero terminó siendo una agravante esta primera bienal, lo que causó que se dieran nuevos movimientos artísticos en Costa Rica, y de esta forma se inició una nueva etapa para nuevas personas, de artistas plásticos, y fue un gran impulso para todo lo que fue el arte nacional. Para la primera pintura de Manuel de la Cruz González, esta pintura alude a lo que es un antiguo símbolo de la tierra, lo que significa permanencia, seguridad, equilibrio, organización, limitación, rectitud moral, buena fe. Esto, según la primera bienal centroamericana, cuando fue presentada, lo que muestra es una descontextualización del drama centroamericano completo. Es un superfluo, ya que no está de acuerdo con lo que se quería observar en ese tipo de arte que se tenía para esa década en específico. Para la segunda pintura, Ola Creciente, de Rafael Ángel Felo García, esta pintura, como se observa, considera lo que es el chorreo, los trazos gestuales, la pincelada libre como rasgos particulares que se relacionan directamente con el título. Esto es una situación de expresiones de disgusto de unos y una complacencia de otros. Para Rafael Ángel Felo García, esta era la situación del país en ese entonces, por lo cual la manera en la que él pintó esto al mismo tiempo alude al abstraccionismo, pero según la lectura al mismo tiempo alude a lo que es la neofiguración, por lo cual fue una transición en el arte costarricense y abrió las puertas hacia la nueva figuración del país. Esto es lo que trata de decir básicamente esa pintura. Para la primera bienal este fue el contexto que se tuvo que dar. Para el caso de la pintura de Lola Fernández, Supervivencia, lo que habla es sobre un caos. Básicamente tiene un punto augurio, un eje vertical, horizontal, donde se menciona el caos que rodea al hombre, se resalta con lo que es el rojo y el negro. Claramente hacer algo abstracto se relaciona un poco también a lo que es un collage. En este caso, después de analizar estas tres pinturas de manera semiótica, se alude a lo que es una situación social en Costa Rica que pues dio paso a lo que fue la neofiguración, y el punto de quiebre básicamente fue la primera bienal centroamericana, la cual provocó que esto
fuera todavía más importante para el país en el tema de las artes. Y bueno, según la lectura, para las siguientes 3 pinturas, de manera resumida, básicamente lo que habla Desnudo Rojo, Tugurios y Arquetipo. Estas 3 pinturas se denota un cambio en lo que fue la manera de pintar de los 3 artistas. No fue un cambio inmediato, como se menciona, fue una transición. Ellos dieron paso a esta transición debido a que tenían más experiencia. No fue algo que todos dieron ese paso al mismo tiempo, simplemente fue una transición. Esto, por ejemplo, en el Desnudo Rojo se nota un abstraccionismo, pero al mismo tiempo una neofiguración. No necesariamente así se ve el cuerpo de una mujer. Para el tema de Tugurios, a diferencia de la anterior pintura de Ola Creciente, se denota algo un poco más figurativo. Trata de representar la realidad nacional. No necesariamente, como menciona en la lectura, no necesariamente Tugurios quiere hablar sobre temas sociales, sobre la pobreza, pero sí alude al ambiente de la pobreza, no necesariamente a la situación social que viven muchos. Y en el caso de Arquetipo, lo que trata de representar Lola Fernández es sobre cómo se demuestra en cierta forma la sociedad costarricense, en este caso la familia, y se puede también observar la transición entre el abstraccionismo y lo que es la neofiguración. Y en esta última sección, la coyuntura abstracta neofigurativa en el país, básicamente explica que esta transición fue, aparte de que hubo un punto de quiebre en la primera Bienal Centroamericana, fue un cambio natural para ciertas personas, en este caso esos 3 artistas, que son los que tienen más experiencia, son los que dieron el primer paso en este cambio, ya que los estándares europeos y norteamericanos ya habían dado ese cambio tiempo atrás y estaban tratando de tener como ese reconocimiento nacional de que tuvieran su propio movimiento, pero al final también decidieron hacer ese cambio porque era necesario para que la pintura costarricense avanzara, básicamente. Como se menciona en los salones de artes plásticas, fue hasta esa década de 1970 que se empezó a dar ese cambio. Antes de eso fueron décadas de lo mismo, básicamente. Y bueno, como última instancia, a continuación vamos a hablar sobre una galería en tributo al pintor costarricense Rafa Fernández, que murió en 2018. Este artículo trae muy poco texto porque se centra básicamente en la parte de enseñar cómo eran sus pinturas y desde el punto de vista de su hija, Alma Fernández. En este caso vamos a repasar ciertas pinturas. No voy a hablar durante ese repaso, pero antes de iniciar con ese repaso vamos a hablar un poco sobre quién era esa persona. Básicamente un artista tuvo una carrera de 65 años, se centró más que todo en lo que fue el realismo mágico, que tenía, como todos los artistas de su época, tuvieron diferentes etapas, algunas las reservó, algunas las volvió con el tiempo. Principalmente se puede ver una parte de abstraccionismo. Yo personalmente decidí que podríamos hacer una relación entre la lectura anterior, que era sobre del paso del abstraccionismo a la neofiguración. Entonces, según las pinturas que van a ver a continuación, se puede ver ese cambio en donde se puede ver un abstraccionismo en los años 60 con personajes muy característicos, digamos un poco grotescos, y también se puede ver un paso a lo que fue la neofiguración en Costa Rica. Él, como muchos otros artistas, tuvo grandes reconocimientos a nivel nacional, teniendo exposiciones de sus obras en México, Uruguay y en diferentes museos a nivel nacional, y actualmente se le considera, como ya dije, uno de los mejores artistas de artes plásticas, y recibió varios premios como el Aquileo J. Echeverría y el Premio Nacional de Cultura Magón. Entonces los dejo a continuación con algunas de sus obras. Queremos esculpiendo nuestros cuerpos para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la jeva más buena, camioneta nueva, pero ¿y la felicidad qué? Como dice el tema. Admito que a veces me cansa luchar
y quisiera dormir para jamás despertar. Pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. La vida es un barco, un tren, un avión que no se detienen. La vida no es una estación. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón. El mundo da más vueltas que un trompo borracho y los que están arriba en dos se pueden ir para abajo. Cuando yo me muera, lancen un lápiz en la caja de madera y no dejen pasar los que en vida no quieran. Nah, sírvete otro, querida, porque siento que tengo un perro dentro del pecho todavía, arrancando cables, orinándose en las vías que conectan la circulación con mi psicología. Como he vivido mi vida, traté bien a varias putas y traté mal a quienes me querían. He consumido drogas solo por aparentar hasta que supe la definición de lo que es ser real. A veces bien y a veces mal, pero si de algo estoy seguro es que nunca a mí me podrán enviar para zonas donde los hipócritas deban pagar sus tormentos. Porque digo la verdad hasta cuando miento. Si miento es porque ignoro, por hablar sin pensar, pero nunca por querer cuadrar con todo, porque no soy monedita de oro. Me enseñaron a ser sincero para que me crean cuando salga el lobo. Tengo un tobo de lágrimas casi vacío y experiencias tengo para llenar un río. Pasado, pisado, a lo hecho pecho, para adelante, para allá y para atrás ni para saludar a los míos. El rap es una porquería cuando dejas de ser arte. Por eso en parte odio que me digan rapero, yo soy Tyrone, que cancerbero, apasionado chamo que hace poesía a los sinceros. Hay muchos que les cuesta probar mi trabajo porque son tan simples que no entienden un carajo. Este tema es para escucharlo borracho, viendo al piso y en silencio, como recién regañado un muchacho. Me preguntan cómo escribes esas cosas. Mira hermano, mi día a día no es color de rosa. Así como beso y le hago el amor a las hermosas, tengo versos que viven tocándose con mis prosas. Como moneda en alta mar o aguja en un alto bajar, perdí la tranquilidad por tanto pensar. Hay temas míos hechos para que me eduquen, para cuando esté en tarima me aconsejen de retruque. Piensa bien cuando con una idea te encuques, no vaya a ser que estés defendiendo falsos y te eduques. Luce, cámara y acción, así es la vida zen. Tragedia, comedia y ficción. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tener recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza, así que luce, cámara y acción. Es triste pero es cierto, conocemos a las personas cuando por últimas veces las vemos. Unas porque hacen falta cuando se nos fueron y otras que se alejan cuando en alguna desgracia caemos. Pero borrón y cuenta nueva, la vida es una sola y siempre saldrá el sol después que llueva. Lástima que hay cosas que de la mente no salen y que te obligan a no ver igual a los que creías que valen. Pero dale, que nadie va a esperar por ti. El mundo no se va a parar porque tú te sientas así. A veces caminamos como si dos manos por los lados de la cara taparan lo que tienes al lado. Quién sabe y alguien nos ve igual, como aquí vemos hormiguitas que se están riendo al ver lo mal que actuamos. Hermano, la tierra es un grano, o quizás medio grano, de algún desierto en donde habitamos. Reímos y lloramos, caemos, nos levantamos, disfrutamos lo bueno, aprendemos de lo malo. Los obstáculos son una piñata que hay que darle palo, aunque tengamos los ojitos requete vendados. Y yo te entiendo porque también lo he vivido. El mundo está lleno de gente que camina sin sentido. Se te hace duro pensar que existe otro ser vivo que valga la pena entregarle tus latidos, ya sea para procrear o hacer amigos. Pero si a ver vamos, nos vamos tal cual como nacimos, solitarios, sin joyas ni vestidos, a veces enfermos sin poder recordar lo vivido. Mientras me escuchas hay gente haciendo labor, gente haciendo guerra, gente agonizando a lo mejor.